a hablar del tema de desigualdad social y educativa en la materia de Sociología en la Educación del doctorado de Gerencia y Política Educativa. El tema de la desigualdad ya no es algo latinoamericano, sino es algo hemisférico. Los países más desarrollados también se enfrentan a condiciones crecientes de desigualdad. La desigualdad no se expresa solamente en la enorme diversidad adquisitiva de los ingresos de las personas. La desigualdad deriva en la discriminación de clase, de raza, de género, de origen geográfico, de distinta capacidad física. Esto la convierte en un fenómeno multidimensional. Ahora ser mujer, pobre, indígena, afroamericano, migrante, discapacitado, trabajador informal, significa tener en la sociedad una posición inicial de mucha desventaja. La erradicación de la desigualdad social y de la pobreza ha sido un objetivo importante en las estrategias de desarrollo en la mayoría de las sociedades modernas. La diversidad de enfoques para la reducción de la marginación incluye medidas directas tales como la provisión de alimentos, el empleo e incluso elevar mediante aportaciones gubernamentales los ingresos de las poblaciones pobres. En este sentido, TILAC indica que la economía de la educación es abundante en estudios que establecen la correlación positiva entre el aumento de los niveles de escolaridad y el aumento de los ingresos en casi todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que a mayor educación es potencialmente razonable que los países obtengan un mayor beneficio económico, mayores ingresos. La desigualdad entre las zonas rurales y urbanas actualmente es muy preocupante, especialmente en la zona rural. Allí confluyen varios factores que hacen vulnerables a las sociedades, como vienen siendo la pobreza y el concentrarse en mayores poblaciones en zonas muy marginadas. En el 97, más de la mitad de los hogares rurales vivían en la pobreza y cerca de un tercio de estos en situaciones extremadamente de pobreza. La escasez de oportunidades y de servicios en todo tipo de la zona rural y los conflictos armados en algunos países han dado lugar a que un creciente éxodo de habitantes se vayan hacia la zona urbana, descuidando la zona rural y por consiguiente quitando la posibilidad de que los gobiernos inviertan en educación en dichas zonas. Estas poblaciones, por otra parte, suelen asentarse en zonas muy marginales debido a la falta de oportunidades y por supuesto con mayor pobreza, por lo que en la zona urbana también hay una grave situación de desigualdad. ¿En qué radica esto? En que las personas que vienen del campo, que se sitúan en zonas marginales, pues no están al nivel de las zonas de las gentes de la zona urbana, por lo que esto implica que siga existiendo la desigualdad a pesar de estar existiendo ambos en la mancha urbana. En cuanto a algunos pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes y otras víctimas de la discriminación tienen indicadores económicos y sociales inferiores al promedio de la población, en particular de educación, empleo, salud, vivienda, incluso índice de mortalidad infantil y esperanza de vida. Actualmente los índices de mortalidad infantil cada vez son más grandes debido a este tipo de faltantes por la desigualdad social que ha existido. El derecho a la educación todavía no es efectivo para toda la población en los países de América Latina, aunque las constituciones de algunos países así lo mencionan, realmente en la realidad es otra cosa. Todavía hay muchos niños y niñas que experimentan barreras para su pleno aprendizaje y participación. Todavía existe mucho racismo por las diferentes clases y por los diferentes tipos de género, ¿no? Ya sea porque son excluidos de la educación o reciben una menor calidad que redunda en inferiores resultados del aprendizaje, y esto por consiguiente pues nos trae bajos ingresos y países pobres. La igualdad de oportunidades en educación implica no solo igualdad en el acceso, sino sobre todo igualdad en la calidad de la educación que se brinda y en los logros de aprendizaje que alcanzan los alumnos en los ámbitos cognitivo, afectivo y social. Claramente la igualdad de acceso no es suficiente para garantizar la equidad. Si no se proporcionan programas de similar calidad a todos los niños y niñas, permiten lograr aprendizajes semejantes, sea cual fuere su condición social, cultural o individual. Para ello, los gobiernos y sistemas educativos tienen que proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que todos los alumnos cuenten con las mismas oportunidades y ayudas necesarias que faciliten su pleno aprendizaje y su plena participación en el desarrollo de una sociedad. Las escuelas que atienden a los estudiantes con menos recursos cuentan con un personal menos calificado, y si en estas se encuentran alumnos con recursos económicos más altos, es cuando tienden a haber discriminaciones en cuanto a su cultura, etnia y economía.
Aunque se han reducido los porcentajes de analfabetismo absoluto, todavía hay 36 millones de personas analfabetas, de las cuales el 56% son mujeres. Por otro lado, hay un gran porcentaje de personas entre 15 y 24 años con primaria incompleta y en algunos países supera el 30% de la población, lo que significa que un alto contingente de personas no cuentan con las competencias básicas necesarias para insertarse en la sociedad actual y acceder a puestos de trabajos productivos, provocando con esto una pobreza radical en los países. Un factor positivo para las alumnas y alumnos de menores recursos es el aumento de la educación obligatoria en los países de la región, que incluye algunos años en la educación secundaria, es decir, el ciclo que va desde los 12 a los 15 o 16 años según los países. Hace algunos años la educación secundaria marcaba diferencia. Ahora marcan diferencia la universidad y las escuelas de educación media. No obstante, existen diferencias de oportunidades laborales entre varones y mujeres que no están relacionadas con el nivel socioeconómico de los hogares, sino con el nivel educativo, aunque se tengan las mismas avances en cuanto a educación entre hombre y mujer. Desgraciadamente siguen existiendo muchas, pues por la cuestión del machismo siguen existiendo muchas injusticias en cuanto a la mujer. La mujer puede tener un puesto igual que el hombre, pero desgraciadamente no son los mismos sueldos los que gana el hombre con respecto a la mujer. Tanto en las zonas urbanas como rurales las mujeres acumulan un número mayor de años de estudios que los varones, y a pesar de eso son las que normalmente están en la casa produciendo, provocando con ello la falta de ingresos en la familia. Sin embargo, entre quienes abandonan la educación se aprecia que cerca de la mitad de las mujeres pasan a realizar labores domésticas en el hogar, mientras la totalidad de los varones normalmente ingresa al mercado de trabajo. Esto les otorga más habilidades y amplían sus posibilidades de trabajo. La desigualdad social se ha incrementado con la crisis económica y las políticas de austeridad. El paro masivo, la devaluación salarial, el amplio empobrecimiento, así como el recorte de prestaciones sociales y servicios públicos han contribuido a ensanchar las brechas sociales, cada vez se hacen más grandes. Por lo tanto, la minoría de la población va amasando fortunas y esto les da el derecho de ser superiores que el resto, ya que cuentan con privilegios como riquezas y sobre todo lo que más importante es para algunos es el poder. Eso provoca que exista esa desigualdad por el racismo que se presenta entre los que tienen y los que no tienen. En México 34 millones de personas están en rezago educativo, 7 millones son analfabetas y 1.4 millones de niños no asisten todavía a la escuela. Más de 1.3 millones tienen menos de 4 años de estudio y hay un número inestimable de analfabetas funcionales. En las poblaciones indígenas cursan solo 1.5 años en la escuela, mientras que a nivel nacional el nivel máximo de educación alcanza los 8 años. Vemos que andamos más abajo del 20%. 8 de cada 10 indígenas no cuentan con educación básica. Vemos que la cifra es demasiado elevada. Por lo tanto, la tasa de analfabetismo alcanza hasta el 50% de la población en las zonas rurales. Sin embargo, de los 1.5 millones de indígenas en rezago educativo, solo se atiende a 66,000, cosa que es una cantidad muy irrisoria. A diferencia del 17% de la población nacional que ingresa a la universidad, únicamente el 1% de los indígenas que cursan la primaria acceden a estudios de nivel superior, precisamente por la falta de oportunidades. Pero si bien es cierto, la desigualdad no solo se mide en términos económicos y de vivienda, estos son un punto de partida para medir las condiciones de vida de los ciudadanos, los derechos que gozan y por supuesto las oportunidades que tienen frente a la sociedad. Bueno, en base a lo anterior, desde mi punto de vista, pues yo podría concluir que se necesitan muchísimos apoyos económicos por parte del gobierno y de todos los tipos de gobierno, ¿no? A nivel estado, a nivel federal, a nivel municipal incluso. Esto pues sería invertirle mayormente en la educación desde nivel primaria con el fin de salir adelante en estas pobrezas extremas que están en los países y con el fin de poder en un momento dado arropar a las partes marginales en las zonas indígenas con el fin de que tengan las mismas oportunidades de poder estudiar. Y aunque el porcentaje de las zonas indígenas no es muy representativo a nivel nacional,
sí es necesario que estas personas se les dé alguna preparación para que no emigren a las ciudades, que se queden trabajando en su campo y seguir creando ahí oportunidades de producción para poder tener materia prima más a nivel nacional y no tener que estar exportando artículos de primera necesidad como son algunas hortalizas y frutas. Siendo México un país tan rico en ese tipo de cosas, no veo yo por qué es necesario estar importando muchas cosas. Si tenemos campo, tenemos los recursos necesarios, solamente falta considerar más a las personas, sobre todo en las zonas indígenas, a través de una mejor preparación. Por lo anterior, no se puede negar que en las últimas décadas ha habido un importante avance en el reconocimiento de los derechos sociales básicos expresados en la Declaración de los Derechos Humanos y adoptados en la Constitución de la mayoría de los países. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para que estos realmente sean efectivos en la práctica y se asuman con sentido de solidaridad. Esto nos va a permitir ser un país con mayores oportunidades, con mayor riqueza y poder brindar las oportunidades tanto a la gente de la zona urbana como a la gente rural. Y muchas gracias.